Ser y tiempo, por Martin Heidegger. 91. Primera parte. La interpretación del Dasein por la temporalidad y la explicación del tiempo como horizonte trascendental de la pregunta por el ser. Segunda sección. Dasein y temporalidad. Capítulo 5. Temporalidad e historicidad. Párrafo 77. Conexión de la precedente exposición del problema de la historicidad con las investigaciones de W. Dilthey y las ideas del conde York. El análisis que hemos hecho del problema de la historia es el resultado de la apropiación del trabajo de Dilthey y se ha visto confirmado y a la vez consolidado por las tesis del conde York, que se encuentran diseminadas en sus cartas a Dilthey. La imagen de Dilthey, todavía hoy ampliamente difundida, es la siguiente: un fino intérprete de la historia del espíritu y muy especialmente de la historia de la literatura, que también se esfuerza por trazar los límites entre las ciencias de la naturaleza y las ciencias del espíritu. Un hombre que atribuye un papel preponderante a la historia de estas ciencias, lo mismo que a la psicología, y que deja esfumarse todo esto en una filosofía de la vida de carácter relativista. Para la consideración superficial, esta caracterización es correcta. Sin embargo, a ella se le escapa lo sustancial, y en vez de revelar, encubre. Se podría clasificar esquemáticamente la labor investigadora de Dilthey en tres dominios: estudios relativos a la teoría de las ciencias del espíritu y a su delimitación frente a las ciencias de la naturaleza; investigaciones acerca de la historia de las ciencias del hombre, de la sociedad y del Estado; tentativas para elaborar una psicología destinada a exponer la integridad del hecho humano. Las investigaciones acerca de la teoría de la ciencia, la historia de la ciencia y la psicología hermenéutica se compenetran y entrecruzan constantemente. Allí donde una de estas perspectivas predomina, también las otras están en juego a título de motivación o de medios. Lo que pudiera ser el efecto de una interna discrepancia o de un tanteo incierto y azaroso es la inquietud elemental que tiende a una sola meta: lograr una comprensión filosófica de la vida y asegurarle a esta comprensión un fundamento hermenéutico a partir de la vida misma. Todo está centrado en la psicología, la cual debe comprender la vida en sus conexiones históricas, evolutivas y de interacción con el mundo como la manera de ser del hombre, como posible objeto de las ciencias del espíritu y, a la vez, como raíz de estas mismas ciencias. La hermenéutica es el autoesclarecimiento de este comprender y solo en forma derivada, una metodología de la ciencia histórica. Tomando en consideración ciertas discusiones contemporáneas que confinaban en forma unilateral las investigaciones diltheyianas relativas a una fundamentación de las ciencias del espíritu en el campo de la teoría de la ciencia, el propio Dilthey orientó frecuentemente sus publicaciones en esta dirección. Sin embargo, la lógica de las ciencias del espíritu no tiene un carácter central para él, así como tampoco su psicología pretende ser solamente un perfeccionamiento de la ciencia positiva de lo psíquico. La tendencia filosófica más propia de Dilthey en el intercambio epistolar con su amigo el conde York queda inequívocamente expresada por este cuando alude a nuestro común interés por comprender la historicidad. La apropiación de las investigaciones de Dilthey, que recién ahora se hacen accesibles en toda su amplitud, requiere la perseverancia y la concreción de una confrontación llevada a fondo. No es este el lugar para una consideración detallada de los problemas que lo movían y de la manera en que lo movían. En cambio, algunas de las ideas centrales del conde York serán descritas provisionalmente a través de una selección de pasajes característicos de sus cartas. La tendencia que anima a York en este intercambio con la labor y los modos de cuestionamiento diltheyianos se muestra precisamente en su toma de posición frente a las tareas de la disciplina fundamental, la psicología analítica. A propósito del tratado presentado por Dilthey a la Academia, con el título de Ideas acerca de una psicología descriptiva y analítica, 1894, York escribe: la reflexión sobre sí mismo como el medio primario del conocimiento
y el análisis como su procedimiento primario quedan firmemente establecidos. A partir de aquí se formulan proposiciones que son verificadas por propia constatación. No se marcha hacia un análisis crítico o hacia una aclaración y, por consiguiente, una refutación intrínseca de la psicología constructiva y de sus supuestos. La renuncia a un análisis crítico, esto es, a mostrar psicológicamente en una discusión a fondo la proveniencia de cada cosa, está en conexión, a mi parecer, con el concepto y la posición que usted le asigna a la teoría del conocimiento. Página 177. La explicación de la inaplicabilidad, el hecho de esta ha quedado establecido y precisado, solo la da una teoría del conocimiento. Ella tiene que dar cuenta de la adecuación de los métodos científicos. Ella tiene que fundamentar la metodología y no dejar que, como ahora sucede, los métodos se tomen de los dominios particulares. No puedo menos de decirlo al puro azar. Página 179 y siguientes. En esta exigencia de York, que es en el fondo la de una lógica que, como la de Platón y Aristóteles, antecede a las ciencias y las dirige, va involucrada la tarea de desentrañar en forma positiva y radical la diversidad de estructura categorial del ente que es naturaleza y del ente que es historia, del Dasein. York encuentra que las investigaciones de Dilthey acentúan demasiado poco la diferencia genérica entre lo óntico y lo histórico. Página 191. En particular, se echa mano del procedimiento de la comparación como método de las ciencias del espíritu. Aquí me aparto de usted. La comparación es siempre algo estético, se aferra siempre a la forma, Gestalt. Para Windelband, la historia tiene que habérselas con formas. El concepto de tipo que usted maneja es muchísimo más íntimo. Lo que allí está en cuestión son caracteres, no formas. Para aquel, la historia es una serie de imágenes, de formas individuales, una exigencia estética. Porque, al fin y al cabo, para el cultivador de las ciencias de la naturaleza, no hay, fuera de la ciencia, otra cosa que esa especie de calmante para el ser humano que es el gozo estético. El concepto que usted tiene de la historia es, en cambio, el de una complexión de fuerzas, de unidades de fuerzas a las que la categoría de forma solo sería aplicable en un sentido figurado. Página 193. Con un certero instinto para la diferencia entre lo óntico y lo histórico, reconoce York cuán fuertemente la investigación tradicional de la historia se mantiene aún en determinaciones puramente oculares. Página 192, que apuntan a lo corpóreo y figurativo. Ranke es un gran ocular, para el cual lo ya desaparecido no puede convertirse en realidades. El estilo intelectual de Ranke explica también la limitación de la materia de la historia a lo político. Solo lo político es dramático. Página 60. Las modificaciones que ha traído consigo el transcurso del tiempo me parecen inesenciales, y bien quisiera apreciar las cosas de otra manera. En efecto, la llamada escuela histórica, por ejemplo, me parece una corriente meramente secundaria dentro del lecho del mismo río, como si representara tan solo un eslabón de una antigua y prolongada antítesis. El nombre tiene algo de engañoso. Aquella escuela no era en absoluto una escuela histórica, subrayado por el autor. Era más bien una escuela anticuarial. Ella construía estéticamente, en tanto que el gran movimiento entonces dominante era el de la construcción mecánica. Por ello, lo que ella metodológicamente aportó al método de la racionalidad fue solo un sentimiento de conjunto. Página 68 y siguientes. El genuino filólogo, cuyo concepto de la historia es el de una caja de antigüedades, allí donde no hay palpabilidad, allí hasta donde conduce tan solo una viva transposición psíquica, tan lejos no llegan esos señores. Son, justamente, y lo más íntimo, cultivadores de las ciencias naturales, y se tornan más escépticos aún porque les falta el experimento. De toda esa bagatela acerca, por ejemplo,
por ejemplo, de las veces que Platón estuvo en la Magna Grecia o en Siracusa, debe mantenerse uno lo más lejos posible. No hay nada vivo en todo ello. Tan superficial estilo como el que ahora he examinado críticamente, viene a parar, por último, en un gran signo de interrogación, y queda cubierto de vergüenza ante las grandes realidades que son Homero, Platón, el Nuevo Testamento. Todo lo efectivamente real se convierte en espectro cuando se lo considera como cosa en sí, cuando no se lo vive. Página 61. Los hombres de ciencia se enfrentan con los poderes de su tiempo de una manera semejante a como la refinada sociedad francesa se enfrentaba con el movimiento revolucionario de su época. Aquí como allí, formalismo, culto de la forma. Determinaciones relacionales, la última palabra de la sabiduría. Tal dirección del pensar tiene, naturalmente, a mi parecer, su historia aún no escrita. La falta de fundamento del pensar y de la creencia en tal pensar, considerada desde el punto de vista de la teoría del conocimiento, una actitud metafísica, es un producto histórico. Página 39. Las vibraciones ondulatorias provocadas por el principio excéntrico que hace más de 400 años trajo a luz una nueva época, me parecen haberse extendido y nivelado hasta el extremo. El conocimiento parece haber progresado hasta la abolición de sí mismo. El hombre parece haber salido tan lejos de sí que ya no logra verse a sí mismo. El hombre moderno, es decir, el hombre desde la época del Renacimiento, está listo para ser enterrado. Página 83. En cambio, todo saber histórico verdaderamente vivo, y no solo descriptivo de la vida, tiene el carácter de una crítica. Página 19. Pero el conocimiento de la historia es, en buena parte, conocimiento de las fuentes ocultas. Página 109. Pasa con la historia que lo espectacular, lo que salta a la vista, no es lo principal. Los nervios son invisibles, como también es invisible lo esencial en general. Y así como se dice, si estuvieseis quietos, seríais fuertes. Es igualmente verdadera la variante, si estáis quietos, escucharéis, es decir, comprenderéis. Página 26. Y entonces disfruto el tranquilo soliloquio y la frecuentación con el espíritu de la historia. Él no se le apareció a Fausto en su celda, ni tampoco al maestro Goethe. No lo habrían esquivado temerosos, por grave y conmovedora que hubiera sido la aparición. Pero ella es fraterna y afín en un sentido distinto y más profundo que el sentido en que lo son los habitantes del campo y la floresta. El esfuerzo se parece a la lucha de Jacob. Para el luchador mismo, una ganancia segura. Ahora bien, es esto lo que en primer lugar importa. Página 133. York alcanza una clara intelección del carácter fundamental de la historia en cuanto a virtualidad, a partir del conocimiento del carácter de ser del existir humano mismo, y, por consiguiente, no lo alcanza en una teoría del conocimiento, es decir, a partir de aquello que es objeto de una consideración de la historia. El hecho de que la totalidad de lo que nos está psicofísicamente dado no es estar ahí de la naturaleza, nota del autor, sino que más bien vive es la clave de la historicidad. Y una autorreflexión que no esté dirigida hacia un yo abstracto, sino hacia la plenitud de mi propia mismidad, me encontrará históricamente determinado, de la misma manera como la física me conoce en cuanto cósmicamente determinado. De igual modo como soy naturaleza, soy también historia. Página 71. Y York, tan perspicaz para poner al descubierto todas las espurias determinaciones de relación y los relativismos sin base, no vacila en sacar la última consecuencia de su comprensión de la historicidad del Dasein. Pero además, supuesta la intrínseca historicidad de la conciencia de sí, un sistematismo separado de la historia es metodológicamente inadecuado. Así como la fisiología no puede prescindir de la física, la filosofía, y precisamente cuando es crítica, tampoco puede prescindir de la historicidad. Comportamiento e historicidad se relacionan entre sí como el respirar y la presión atmosférica, y esto puede sonar en cierta medida paradójico. La no historización del filosofar me parece, desde un punto de vista metodológico, como un resto de metafísica. Página 69.
Puesto que filosofar es vivir, hay, a mi modo de ver, no se asuste usted, una filosofía de la historia. ¿Quién pudiera escribirla? Ciertamente no a la manera como se la ha concebido e intentado hasta ahora, manera contra la cual usted se ha declarado de un modo que no puede ser refutado. La forma como hasta ahora se ha planteado la pregunta era ciertamente falsa, y más aún, imposible, pero esa forma no es la única. Y por eso, de aquí en adelante no habrá ningún filosofar efectivo que no sea histórico. La separación entre filosofía sistemática y exposición histórica es esencialmente incorrecta. Página 251. No cabe duda de que la posibilidad de hacerse práctica es la verdadera razón justificante de toda ciencia. Pero la praxis matemática no es la única. La finalidad práctica de nuestro punto de vista es la pedagógica, en el más amplio y hondo sentido de esta palabra. Ella es el alma de toda verdadera filosofía, y la verdad de Platón y Aristóteles. Página 42 y siguientes. Usted sabe lo que pienso de la posibilidad de una ética como ciencia. Sin embargo, siempre podrá hacerse algo mejor. ¿Para quién son propiamente esos libros? Archivos y más archivos. Lo único digno de notarse, el impulso a ir desde la física hacia la ética. Página 73. Si se concibe la filosofía como manifestación de la vida y no como expectoración de un pensar sin fundamento, pensar que se manifiesta como tal por el hecho de que la mirada se ha desviado del fundamento de la conciencia, entonces la tarea, además de menguada en resultados, es también enmarañada y fatigosa en su prosecución. Libertad de prejuicios es el supuesto previo, y ya este es difícil de lograr. Página 250. Que el propio Yorke se haya puesto en camino hacia la captación categorial de lo histórico frente a lo óntico, ocular, y hacia una comprensión científica adecuada de la vida, se volverá claro si señalamos el género de dificultad que esta clase de investigaciones lleva consigo. La manera estético-mecanicista de pensar encuentra más fácilmente expresión verbal, cosa explicable por la vasta proveniencia de las palabras desde la ocularidad, que un análisis que retroceda más atrás de la intuición. En cambio, lo que penetra hasta el fondo de la vida queda sustraído a la posibilidad de una exposición exotérica, y de ahí que toda su terminología sea incomprensible a la mayoría, y sea simbólica e inevitable. De la índole particular del pensar filosófico se sigue la particularidad de su expresión verbal. Páginas 70 y siguientes. Pero usted conoce mi predilección por lo paradójico, predilección que justifico por el hecho de que lo paradójico es un signo distintivo de la verdad, y que, con toda certeza, la opinión común jamás está en la verdad, como que es el principado elemental de una comprensión a medias generalizante, que, en relación a la verdad, es como el vapor sulfuroso que el rayo deja tras de sí. La verdad no es jamás un elemento. Sería función pedagógica del Estado disolver las opiniones públicas elementales y posibilitar al máximo, mediante la educación, la individualidad del ser y del observar. Entonces, en vez de la llamada conciencia pública, en vez de esa radical exteriorización de la conciencia moral, volverían a imperar las conciencias individuales, es decir, la conciencia a secas. Página 249 y siguientes. El interés por comprender la historicidad se aboca a la tarea de desentrañar la diferencia genérica entre lo óntico y lo histórico. Con esto, queda fijada la meta fundamental de la filosofía de la vida. Sin embargo, el planteamiento del problema exige una radicalización a fondo. Pues, ¿cómo podrá la historicidad ser filosóficamente captada y categorialmente concebida en su diferencia con lo óntico, sino llevando tanto lo óntico como lo histórico a una unidad más originaria que haga posible su mutua comparación y diferenciación? Ahora bien, esto solo es posible si se comprende lo siguiente. 1. Que la pregunta por la historicidad es una pregunta ontológica por la constitución de ser del ente histórico. 2. Que la pregunta por lo óntico es la pregunta ontológica por la constitución de ser del ente, que no tiene el modo de ser del Dasein, del ente que está ahí, en el sentido más amplio de esta palabra.
3. Que lo óntico es tan solo un dominio del ente. La idea del ser abarca lo óntico y lo histórico. Ella es lo que debe dejarse diferenciar genéricamente. No es un azar que York denomine al ente no histórico lo óntico a secas. Esta denominación no es sino el reflejo del dominio inquebrantado de la ontología tradicional, que, nacida del cuestionamiento acerca del ser planteado por la antigüedad, mantiene la problemática ontológica en un fundamental estrechamiento. El problema de la diferencia entre lo óntico y lo histórico solo puede ser elaborado como un problema digno de investigación si ha llegado a asegurarse previamente el hilo conductor por medio de la aclaración ontológico fundamental de la pregunta por el sentido del ser en general. De esta manera se aclara el sentido en que la analítica temporio-existencial y preparatoria del Dasein está resuelta a cultivar el espíritu del conde York, a fin de servir a la obra de Dilthey.